Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por estar nuevamente en la radio, la predicadora, la 91, la 94.1 FM. El Señor bendiga. Estamos acá en La Ferrere haciendo este programa gracias a la generosidad y al amor de los hermanos que con su ofrenda ellos contribuyen para que esto sea posible. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Un abrazo, un beso grande para mi amada esposa y bueno, para mi amada hija, para mis hijos. El Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, estamos para bendecir su vida. Saludo a mi suegra, al Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, a cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando por medio de la radio este programa. Queremos bendecir su vida por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que usted conozca a Jesús, conozca el plan divino de la redención, de la justificación y bueno, y muchas cosas más. Todo relacionado con Él, con el Señor Jesucristo. El Señor bendiga, hermanos amados, a todos los hermanos de Misiones, al pastor Alonso, al hermano Richard, a sus familias respectivas, hermanos, que Dios les bendiga, a todos los hermanos amados que hemos conocido en aquel lugar de Misiones, ¿no? Y que estamos conociendo al pastor Jorge Gamarra, su amada esposa, nuestra hermana Nilda Candia. También el Señor le pueda bendecir grandemente. También el Señor bendiga a la hermana Estela Maris, el Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea, que son hermanos de acá de la congregación que tenemos en Isidro Casanova, al hermano Juan, a la hermana Rosemary. También que el Señor bendiga a nuestro hermano Antonio Villarreal, a nuestro hermano Martín, a su amada esposa, a todos los hermanos. El Señor, tengo tantos hermanos, al hermano Gustavo Iperavirre, a todos los hermanos que nos escuchan por la radio, ¿no? Al hermano que conocí en la escuela. El Señor le bendiga grandemente a él, al pastor Cabral, y a su congregación, al pastor Florian, su ministerio, y a todos los pastores que forman el dedo de Dios es este, que es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también. A todos los hermanos y hermanas que me conocen, que el Señor les abrazo en el amor del Señor, y bueno, esperamos serle de bendiciones esta mañana. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece? Señor, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia juntamente con todas las personas que están escuchando la radio. Señor, bendícelos. Señor, hemos venido delante de ti, Señor, para que tú nos uses nuestra vida para tu gloria, para tu honra. Somos instrumento en tus manos, un instrumento para bendecir, instrumento para instruir, para capacitar a los hermanos a poder obtener el galardón completo. Bendice, Señor, a los compañeros de carrera, ayúdalos para que todos podamos llegar juntos, Señor, en aquel día, Señor, y poder gozarnos juntos, Señor, después de esta gran vida, de esta batalla que tenemos aquí. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido por la iglesia amada, por todos nosotros, Señor, ayúdanos, especialmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está acá en Isidro Casanova, que cada día nos dé más inteligencia, sabiduría de ti. Queremos saber de ti, Señor. Bendice a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, a Timoteo, Señor. Oh Padre, y a cada hermana Mari de Mirador, el Señor bendiga grandemente, Señor, a nuestro hermano Fabio. Ayúdalo, Señor, en su trabajo. Señor, ayúdalo con su familia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, a nuestro hermano Repetur en Zárate, a nuestra hermana Yolanda de Santiago del Estero, Señor, que está en Buenos Aires haciéndose unos análisis, tú les puedas bendecir. Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que ocurra de aquí en más. Mira, Señor, por nuestro país. Señor, mira, Señor, por este virus que anda dando vuelta todavía.
te pedimos que tu poder lo deshaga completamente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que deshace, Señor, este virus que está matando mucha gente. Señor amado, ayúdanos, Señor, a poder predicar el evangelio que tú quieres que prediquemos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro hermano Mascaraña, a su familia también, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el libro con el capítulo 33 de Números. Estamos viendo el peregrino, así se llama. Le pusimos el nombre del peregrino. Este estudio de este capítulo está basado en la enseñanza que dio el hermano Copley, y le puso el peregrino, y nosotros mantenemos ese nombre porque él le puso, y creo que está muy bien puesto. ¿Quién es el peregrino? Nosotros, los creyentes, los que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y quería leer con ustedes ahí en el capítulo 33, versículo 51, el Señor Jesús dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros estamos viendo a luz. A luz significa amasar pan, ¿no? Estamos viendo eso nosotros. A luz fue una jornada, digamos, un lugar donde ellos acamparon, los israelitas, en el tiempo de Moisés. Ellos por el desierto llegaron a un lugar que se llamaba Aluz, y Aluz en el hebreo significa, o da a entender, amasar el pan. Esto ya lo hemos hablado en el último programa, pero quería hacer un pequeño repaso. Entonces nosotros vemos ahí en Éxodo capítulo 16, 4, 7 y 17 y 18, dice: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y los hijos de Israel no hicieron así, recogieron, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces nosotros vemos la necesidad de alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que el pan para nosotros, el pan del cielo, hoy es la palabra de Dios. Esa palabra que trajo nuestro amado Señor Jesucristo resucitado, y que le dio a nuestro amado apóstol Pablo para la iglesia. Entonces nosotros encontramos nuestra porción en la palabra. La palabra tenemos que leerla todos los días. Esa es nuestra porción. Porque es por medio de esa porción, de ese alimento, que nosotros llegamos a la etapa de la madurez, ¿no? Es el único alimento para la nueva creación. La nueva creación no se puede alimentar de otra cosa que no sea de la palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdese que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿vio? Ahora, nosotros nos alimentamos, ¿no?, de aquel que descendió del cielo, ¿vio? Por eso Pablo predica en 1 Corintios 2, dice: y cuando fui a vosotros no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Quiere decir que él les daba el alimento que Pablo le daba, era a Cristo crucificado. Él les hablaba, ¿no?, de que en ese Cristo crucificado se había cumplido todo lo que estaba relacionado con el antiguo pacto, ¿no? Y que los beneficios del nuevo pacto es por medio de ese Jesús que fue crucificado. Nosotros ya lo hemos leído a eso, hermano. Ya lo hemos visto. Entonces cada día nosotros recogemos, ¿no?, de ese conocimiento, de ese alimento
que este conocimiento es un alimento, ¿no? Y esta comida no tiene que satisfacer. El recuerdo de la comida que comimos ayer, anoche, hoy no nos alimenta. Es un recuerdo. Qué rico que estuvieron las papas fritas, qué rico que estuvieron el pollo al horno, qué rico que estuvieron la milanesa, ¿no? Y bueno, o la tarta de acelga. Qué rico, pero eso no nos alimenta hoy. Eso es un recuerdo. Nosotros hoy tenemos que alimentarnos con alimento del día. Hoy, cada día nosotros tenemos que alimentarnos. El alimento de ayer no nos fortalece hoy, no nos nutre hoy. Cada día tiene que tener su porción. Ahora, no podemos vivir de recuerdos, no podemos crecer de recuerdos. Así hablan los hermanos muchas veces. Ellos viven de recuerdo. Qué hermoso que estuvo el mensaje de allá, de aquel día. Me acuerdo que fui a tal lugar y escuché un mensaje de Yes, pero ese alimento, esa porción, ese alimento que estuvo en aquel día, hoy no me alimenta. Necesito hoy tener también mi porción. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos amados. Porque Dios da a todos sin medida, sin medida. Algunos recogen poco y otros recogen mucho, eso sabemos nosotros, ¿no? Los que recogen mucho, ¿no? No les sobra. Y los que recogen poco no quedan con hambre tampoco, no les sobra tampoco. Entonces, nosotros vemos ahí en Juan 6:27 que Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Señor, el Hijo del Hombre, os dará. ¿Quién nos da ese alimento? El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo crucificado. Fíjese de dónde nos tenemos que alimentar, del Jesucristo crucificado, ¿no? Y sí, para la salvación, para la vida eterna. No, nosotros no olvidemos que estamos en el desierto, estamos en el mundo, y mientras que nosotros estemos en este mundo tenemos que alimentarnos de Jesucristo resucitado. Por eso esta gracia hace mucho énfasis al amor y a la misericordia de Dios, porque durante 30 años el pueblo de Israel caminó por el desierto bajo la soberanía de la gracia. Los últimos 10 años, porque caminaron 40, los últimos 10 años que ellos caminaron por el desierto estuvieron bajo la ley, ¿no? Porque después de 30 años, por cuanto ellos rechazaron la gracia, la misericordia de Dios, Dios los metió bajo la ley. Y bueno, y ahí es otro cantar, ya no es el amor ni la misericordia, no lo que los sostiene a ellos, sino el cumplimiento de la ley. ¿No? Pero bueno, eso es otro tema que no voy a tocar en este día. Ahora, nosotros tenemos que trabajar no por la comida que perece, que muchos se dedican a eso, trabajan demasiado por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre dará. No dice Dios nos dará, no dice el Padre nos dará, dice el Hijo del Hombre nos dará. Y entonces, ¿qué es el alimento que Él nos da, el Hijo del Hombre? Porque dice, el Hijo del Hombre os dará. Y entonces Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ese es el alimento. Y si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vio, su carne y su sangre son los alimentos que nosotros debemos de ingerir para poder llegar a la etapa de madurez, para poder alcanzar, ¿no?, los lugares celestiales y sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, ahora fíjese que el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, es el designado por el Señor, por Dios el Padre, ¿no? El que nos da el alimento a nosotros. Él nos da el alimento y Él nos sostiene también, porque ¿cuál es el alimento que nos da el Señor? Es Él mismo.
Él mismo nos da a nosotros como alimento. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De qué debemos de alimentar cómo debemos alimentar a los hermanos en la congregación? De Cristo, de ese Jesús que murió hace 2000 años atrás. Y en esa cruz hay tanto alimento para poder alimentar a tantas personas, ¿no? Porque por todo el mundo hay cristianos. En ese lugar hay abundancia de alimento para todos aquellos que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo no solamente nos da el alimento, sino que Jesucristo nos sostiene, porque Él es el alimento que nos sostiene. ¿Dónde nos sostiene a nosotros? En la fe. Nos sostiene en esta gracia maravillosa, preciosa, gloriosa, única. El Evangelio de la Gracia es único, no puede ser reemplazado. Entonces, hermanos amados, ¿vio? Ahí está. Ahora, ¿cómo tengo que alimentar al pueblo? Por medio de Jesús. ¿De qué Jesús? De aquel que vino a este mundo a dar su vida. De aquel que vino a satisfacer las demandas de la ley. De aquel que vino en obediencia a su Padre. De aquel que murió en la cruz. De ese Jesús nosotros lo tenemos que alimentar a los hermanos. Y eso solamente lo podemos hacer por medio del mensaje de la gracia, ¿no? Porque la gracia revela a aquel Jesús que murió, ¿no? Y revela muchos misterios que hay ahí. Bueno, ahora nosotros, por recibir a este pan de vida, ¿no? Por tener esta vida que nos da este alimento, ¿no? Y por rendirnos a esa vida, ¿no? Y nosotros servimos al mismo Cristo. Servimos a ese Cristo resucitado y a ese Cristo crucificado, o crucificado y resucitado. Ahora fíjese lo que pasó, y eso es lo que pasa hoy día. Los israelitas, ellos comieron 40 años de este alimento, ¿no? Del maná, 40 años. El maná representa a Cristo crucificado, ¿no? Él no iba a durar para siempre, sino que duraba pocas horas, ¿no? Jesús duró en este mundo 3 años y medio y después fue quitado y vino otro alimento, pero por ahora estamos mirando el maná. Y los israelitas comieron del maná 40 años, imagínense, la misma comida, 40 años, maná, 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 ¿no? Entonces ellos se cansaron de comer siempre lo mismo. Y dijeron ahí en número 2.15, en el número 21.5, ¿qué dijeron ellos? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nos hemos cansado de este alimento, de Jesús crucificado, ¿no? Pero sin embargo, ese es el alimento que debemos de comer. ¿Vio? Pablo no fue a los Corintios con el Cristo resucitado, sino con el Cristo crucificado, ¿no? Él fue a alimentarlos con el Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ese alimento, los corintios, ¿no? Porque ellos tenían que entender qué significaba ese hombre ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Porque Él no solamente fue nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra bendición. Ese Jesús que murió fue el que llevó nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, ¿no? A la cruz y la crucificó. Ese Jesús que fue crucificado, ¿no? Ese Jesús, Él era el Cordero perfecto, como dijo Juan 1.29. No, él era el Cordero perfecto y Él podía cargar sobre sí mismo el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Y una vez que Él cargaba el pecado de todos aquellos que creyeron en Él, entonces ellos, los que creyeron en Él, salían justificados. ¿Por qué? Porque Jesús llevó la condenación que ellos merecían, la llevó Jesús y ellos salieron justificados. Y ahora nosotros somos justificados por medio del Cordero, por medio de aquel Jesús que murió. No, si no fuera por ese Jesús. Si Jesús
no hubiera derramado su preciosa sangre, nosotros nunca hubiéramos podido ser limpiados, lavados de nuestros pecados. Nuestra conciencia estaría acusándonos siempre de que nosotros, de los pecados que hemos cometido. Pero ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Nos limpió nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces nosotros ahora debemos a gratitud a aquel Jesús que descendió del cielo y que murió en la cruz del Calvario. Si no fuera por medio de ese Jesús, nosotros hoy no teníamos comunión con el Padre, porque nosotros tenemos comunión por el Padre por medio de la redención, ¿no? Fuimos comprados por precio, ¿no? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue aquella que nos limpió, que nos lavó de todas nuestras obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ese fue Jesús de Nazaret. Es muy importante entender esto. Pero los israelitas se sintieron fastidiados de este maná, ¿no? Siempre comemos maná. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le tenemos que dar a la iglesia? Cristo crucificado, y ese es el mensaje, ¿no? Y ese es el mensaje. Y a ellos, ¿hasta dónde lo tuvieron que soportar? Ellos tenían que soportarlo hasta llegar a la tierra de Canaán. Después el maná cesó, ¿no? Y eso tiene una interpretación maravillosa, y muchos hermanos que conocen la gracia tienen la interpretación, ¿no? Ellos cesó, no siempre ellos tenían que comer maná. Ellos comieron maná durante 40 años por la rebeldía que había en sus corazones, por la dureza de sus corazones, porque ellos no querían rendirse a Dios. Ellos en el desierto siempre fueron desobedientes, ¿no? Ellos nunca hacían caso a lo que Dios o Moisés les enseñaba o les ordenaba. Ellos siempre, cuando tenían la oportunidad de desviarse del camino de recto, del camino de bendición, ellos se desviaban. Entonces, tenía que Dios hacerlo pasar nuevamente por la misma jornada, por el mismo lugar, porque tenían que aprender la lección. Ellos, por ejemplo, si ellos llegaban a un lugar donde no había agua, ¿no? Por ejemplo, Mara, donde las aguas eran amargas, y no alababan ni glorificaban a Dios, sino que maldecían y se enojaban con Moisés, entonces ellos tenían que volver a pasar por ahí, hasta que aprendieran ellos a darle gracias a Dios, porque el que le podía saciar de la sed no era el agua, el pozo ese de Mara, sino que era Dios. Dios le tenía que saciar, y aunque no hubiera agua en el pozo, o en ese, le digo pozo Mara, pero no sé si era un pozo, tal vez era un charco, o era un río, no sé. Pero ellos tenían que creer que aunque ahí había sequedad, Dios era poderoso para suplirle el agua que ellos necesitaban. Eso tenían que aprender ellos, pero ellos, en vez de aprender eso, se quejaban y se levantaban en contra de Dios y en contra del siervo de Dios, de que era Moisés, y bueno, y otra vez tenían que pasar por ahí. ¿Cuántas veces habrán pasado? 40 veces pasaron por ahí, o 40 años, perdón. 40 años pasaron por ese lugar. Y bueno, entonces una vez que ellos aprendieron, siguieron adelante, siguieron marchando, ¿no? Bueno, es una expresión, no sé si pasaron 40 años por ahí, pero porque ellos tenían que seguir la jornada para poder llegar a la tierra de Canaán. Bueno, gloria a Dios. Ahora fíjese, hermano, cuando ellos dijeron que es un fastidio, así es la experiencia de un peregrino. Cuando nosotros, la iglesia, porque somos peregrinos, cuando vamos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos avanzando en la voluntad del Padre, ¿no? A veces nosotros escuchamos un mensaje poderoso de la palabra del Señor y entonces pensamos que recibimos lo máximo, ¿vio? A veces tenemos un conocimiento y creemos que más que ese conocimiento no podemos recibir, ¿no? Que hasta ahí Dios llega, que hasta ahí Dios tiene para darme, que Dios no tiene más nada para darme porque ya lo alcancé todo en cuanto al conocimiento. Pero eso no es verdad, no es verdad. Si bien el mensaje fue sustancioso, fue lleno de poder,
fue un mensaje lleno de sabiduría, lleno de iluminación, pero Dios siempre tiene algo para mostrarnos todavía. Dios nos puede sorprender. Cuando nosotros perdemos la capacidad de sorprendernos, entonces ahí corremos el riesgo de estancarnos. Muchos hermanos que han tenido el conocimiento de esta gracia maravillosa se estancaron, ¿no? Porque creyeron que Dios no podía revelarle o iluminarle más de lo que ellos fueron iluminados, ¿no? Y eso es algo que yo nunca me lo permití en mi propia vida, ¿no? Por eso yo escucho, oigo, inclino el oído cuando alguien da la palabra. Yo escucho y atiendo y el Espíritu Santo me ministra. Y soy enriquecido no solamente por un grupo de hermanos, sino que puedo ser bendecido por un bautista, o puedo ser bendecido por un adventista, o puedo ser bendecido por un católico romano, fíjese. Puedo ser bendecido por los hermanos de Gracia y Gloria, puedo ser bendecido por los hermanos de Dedo de Dios, puedo ser bendecido de muchas formas, sin hacerme uno, sin tomar todo lo que ellos creen, ¿no? Porque hay muchas enseñanzas que tienen los bautistas, que tienen los adventistas, ¿no? Que yo no comparto con ellos, ¿no? Pero hay partes que ellos han alcanzado que para mí me sirvió y me enriquecieron, ¿no? Porque Dios me enseñó a través de ellos muchas veces. Muchas veces Dios nos enseña a través de manera que nosotros ni siquiera tenemos idea. Pero lo malo es cuando nosotros nos encerramos y decimos, bueno, más de lo que Dios me mostró no me puede mostrar. Porque esto es demasiado lo que Dios me mostró, demasiado maravilloso. Pero aunque haya sido demasiado maravilloso, demasiado hermoso, Dios tiene mucho más para mostrarnos. Eso es lo que yo creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sabe lo que pasa? Que Dios tiene muchos secretos para revelarnos a nosotros. Él los tiene muy guardados, esos secretos, ¿no? Cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Y Él nos va dando a nosotros. Y la va sacando de ese lugar secreto, de ese lugar reservado, ¿no? Él lo va sacando y nos va revelando. Y más en este último tiempo. En este último tiempo Dios está trayendo iluminación grande a los hermanos, a las hermanas. Dios está usando, ¿no? El espíritu de sabiduría y de revelación que Pablo oró allí, cerca del principio de la iglesia. Dios está usando el espíritu de sabiduría y de revelación en este último tiempo, ¿no? Pero siempre el fundamento es Cristo, Jesús. Él es el fundamento, Jesús de Nazaret, ¿no? Él es el fundamento, es el maná escondido ahí, bueno, ahí en el arca. Él es el fundamento. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabamos y bendecimos su nombre, su obra maravillosa que Él hizo por nosotros, por mí. No, porque yo nunca hubiera podido alcanzar la salvación, la vida eterna, si no hubiera sido por Jesús. Por aquel Jesús que murió en la cruz, por aquel Jesús que nació en aquel pesebre. No, yo nunca hubiera alcanzado la vida eterna, la salvación, el nuevo nacimiento, la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado a nosotros los hijos de Dios. Entonces, nosotros no queremos mezclar el mensaje, ¿no? No queremos nosotros traer un mensaje que a los hermanos no los va a nutrir, que no los va a edificar, que no los va a hacer crecer. El único mensaje que la iglesia necesita es el mensaje de Cristo crucificado. Al principio, cuando ellos tengan la revelación del Cristo crucificado en su anchura, en su plenitud, en su altura y en su profundidad, entonces ya Dios nos va a llevar a comer otro alimento a nosotros, que está en la palabra del Señor. Pero es necesario empezar por Jesús de Nazaret. Esto es precioso. La gracia nos enseñó esto, hermano. La gracia nos enseñó. Ahora nosotros, en la medida que vamos aceptando la manera de Dios para alimentarnos, entonces vamos progresando, ¿no? Entonces, el desierto no es el destino que nosotros tenemos. Este mundo, nosotros no termina nuestra vida en este mundo, sino que nuestra vida continúa.
porque nosotros somos peregrinos. Nosotros pasamos por muchos lugares, ¿no? Mientras que nosotros caminamos a nuestra patria celestial, caminamos por muchos lugares. Dios nos conduce, Dios nos va llevando, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que nuestro origen y nuestro destino, nuestro origen y nuestro destino es celestial. Nosotros nacimos en los lugares celestiales, venimos de allí, de los lugares celestiales, y estamos aquí de paso, estamos circunstancialmente. Ya, entonces vemos en Josué que Dios le dio a Israel una posición eterna, una posesión eterna, una herencia, y esa herencia es constante para Israel. Y eso nos habla de los lugares celestiales. Pero el número, ¿no? El número se pasa por el desierto. El desierto es algo transitorio. Eso no es permanente. Hablando de este mundo, ¿no? Somos peregrinos en este mundo. Por eso, hermanos amados, usted debe de decir, pastor, hábleme de Jesús. De ese Jesús que vino a este mundo, que tomó forma humana, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Quiero tener conocimiento de eso. O si no, pídale a Dios, Señor, muéstrame. Cuando en la iglesia hay otros temas, que no es el Cristo crucificado, entonces los hermanos no alcanzan la madurez, no alcanzan la transformación, no alcanzan la conformación a la imagen de Cristo, no lo alcanza, porque el alimento que necesita la iglesia es el Cristo crucificado. No, ninguno de los temas, por más que parezcan interesantes y nos atraigan, esos temas nos distraen del verdadero alimento. Yo necesito a Cristo crucificado, que necesito conocer a Cristo crucificado, aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Quiero entender el misterio de la cruz. Que este misterio ya dejó de ser misterio porque Dios se lo reveló al apóstol Pablo y a todos aquellos que conocemos la gracia. Entonces sigamos avanzando un poquito. Hoy quiero hablar de Refidín, que es la otra jornada que ellos pasaron por allí. Y Refidín significa soporte, no soporte. Entonces nosotros como seres humanos pensamos que podemos soportar, ¿vio? Que podemos soportar muchas cosas, ¿no? Y entonces vamos a la fuerza y la capacidad humana que tenemos para soportar. Pero nuestra capacidad humana, nuestro soporte no es, tan fuerte, tan resistente, porque nosotros sabemos que nuestra capacidad humana tiene un límite. Entonces nosotros ahora entramos en el desierto, no confiamos cuando nosotros... ¿Cuál es la confianza que tiene el cristiano después de que aceptó a Cristo? Él tiene la confianza en la carne, ¿vio? Él cree que con su fuerza, con su juventud, ¿no? Él va a lograr todo lo que Dios dice que hay que lograr, ¿no? Pero vienen dificultades, vienen luchas, vienen desgastes. Viene el fuego abrasador que nos va, puliendo, por así decirlo, o el fuego que va quitando de nosotros todo aquello que impide que se vea el oro refinado. Bueno, entonces, pero Dios permite, dentro de su fidelidad, Él permite que nosotros pensemos así. Pensemos que con nuestra fuerza nosotros vamos a poder soportar, ¿no? Y Él permite que nosotros, por medio de nuestra fuerza, o por medio de nuestro soporte, muchas veces Él permite que nosotros caigamos también, ¿no? Que nos demos cuenta. Porque si nosotros no caemos, si esos soportes no caen, no resisten,
Entonces, ¿cómo vamos a aprender la necesidad de Dios? Si nosotros pudiéramos resistir todo, pero nosotros sabemos que no podemos resistir. Nosotros no podemos resistir las tentaciones. Por nosotros mismos hablamos, ¿no? Por medio de nuestra capacidad. No podemos resistir lo que el mundo nos ofrece. No podemos resistir las tentaciones en cuanto a muchas cosas que el mundo tiene, no podemos resistir. Y Dios muchas veces permite, ¿no?, que resistamos hasta que nos resistimos más. Y Dios permite nuestra caída muchas veces. Gloria al nombre del Señor. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta que no somos tan resistentes, entonces nosotros tenemos que ver la dependencia de Dios. Rifidín, por ejemplo, este lugar, es muy importante para la vida del creyente, porque ahí Dios nos da la victoria contra Amalek. ¿Se acuerda de Amalek, no? Y podíamos ver ahí en en Éxodo 17, del versículo 8, capítulo 17, versículo 8 al versículo 16. Fíjese lo que dice, hermano, amado. Acá en Refidín Dios le dio la victoria a los hijos de Israel. Dice, entonces Amalek peleó contra Israel en Refidín. ¿No? Y bueno, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces, ¿quién subió? Subió Aarón, Hur y a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y los hijos y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado, así con sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. Y Josué dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Bueno, y después sigue ahí hablando, ¿vio? Alabado sea el Señor. Quiere decir que ahí en Refidín, Dios le dio la victoria a los hijos de Israel. Acuérdese ¿qué significa Refidín? Refidín significa soporte. ¿Quién es nuestro soporte? Nuestra fuerza humana, nuestra capacidad humana, la que hemos recibido de Adán, la que hemos recibido del hombre viejo, de la vieja creación, la que hemos recibido del pecado, porque la fuerza que nosotros tenemos en la carne es una fuerza que nosotros recibimos por la desobediencia a Dios, una fuerza limitada. Entonces, ¿de qué nos habla Amalek aquí? ¿Qué representa Amalek en esta porción de la Escritura? Y que nosotros no podemos no resistir a Amalek. Nosotros por nuestra misma fuerza, por nuestro mismo soporte. Y Amalek habla de las concupiscencias en la carne, ¿no? Y Dios promete raerlas, borrarlas, eliminarlas completamente, Amalek, de su memoria. Ahora, mientras que nosotros tenemos guerra contra él, contra Amalek, de generación en generación. Fíjese que nuestros abuelos, ellos ya tenían la guerra contra Amalek, contra la carne. Después le tocó a mi padre, ¿no?, que también tenía lucha contra la carne. Y
Y ahora nos toca a nosotros, ¿no?, tener la misma lucha contra la carne, ¿no? Amalek está contra nosotros, ¿no? Pero Dios dice que algún día su memoria será raída, será borrada. Ahora fíjese que la carne, Amalek, es el primer enemigo, el enemigo número uno que tiene cada uno de nosotros. Los cristianos, el primer enemigo que tenemos es nuestra propia carne. No, por eso dice, ten cuidado aquel que duerme contigo, a tu lado. No, bueno, sabemos que nosotros siempre miramos a la esposa. No voy a confiar en mi esposa porque la Biblia dice, ten cuidado con aquel que duerme contigo o a tu lado. Pero yo creo que el primer enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que acá en Rifidín, ¿no?, ellos tenían que vencer la carne. Tenían que vencer, porque ellos todavía se identificaban con el egipcio. Ellos todavía se identificaban con Egipto, ¿no? Y así muchos cristianos se identifican con la vieja vida y también se identifican con el mundo, llevando a su propia vida la manera, la forma del mundo para poder vivir una vida nueva, y eso es imposible. Porque nosotros tenemos tres enemigos. Primero es la carne, ¿no? Y contra ella tenemos una batalla, todos los días batallamos contra la carne, pero no nosotros, según Pablo. Porque Pablo no dice que nosotros tenemos lucha contra la carne, dice que el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu, no nosotros. Nosotros no batallamos contra la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros batallaríamos contra la carne, estaríamos haciéndolo a través de nuestro propio soporte, de nuestra propia capacidad. Pero nosotros hemos reconocido que somos incapaces de sostener a la carne, las concupiscencias de la carne. Nosotros no podemos vencerlas, ¿no? Ellas nos vencen a nosotros, porque la carne tiene un poder muy grande en contra de nosotros. Porque decía Pablo, en el capítulo, vamos a leerlo, en Romanos capítulo 8, creo que es, 7, perdón. En Romanos capítulo 7, él nos habla a nosotros. Bueno, hay muchas partes, ¿no?, en la Biblia, pero en yo quiero compartirle con ustedes esta parte. Dice, en el versículo 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No quiero hacer, perdón, lo leí mal, disculpen hermano. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Vio? El querer el bien está en nosotros, pero no lo logramos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi carne, en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Dice así, y veo otra ley en perdona, acá mi Biblia no está bien, o mis anteojos no me permiten ver bien, y dice, y veo otra ley que hay en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, entonces nosotros vemos que el peor enemigo que nosotros tenemos es la carne. Tu carne, tuya, la tuya, no la mía. La mía es mi peor enemigo para mí, pero mi carne no es tu peor enemigo, sino que tu peor enemigo es tu propia carne. Pero a nosotros nos enseñaron, por la mala enseñanza que hemos tenido, porque cuando tenemos una enseñanza errónea o equivocada, entonces vamos a tener una apreciación equivocada de las cosas.
Pero cuando tenemos la enseñanza correcta, entonces aplicamos correctamente, ¿no?, la palabra de gracia. Y una de las virtudes que tiene la gracia es que nos enseña correctamente. La gracia nos dice que el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne, no es la carne del pastor, mi enemigo. No es la carne de la apuesta del pastor, mi enemigo, ni es la carne del anciano, ni es la carne del hermano fulano o de la hermana fulana. No, el peor enemigo que yo tengo es mi propia carne. Entonces, ¿dónde va el juicio? A mí mismo. Primero me juzgo a mí mismo. Por eso Jesús decía, ¿por qué no miras la viga que hay en tu ojo antes de ver la paja que está en el ojo ajeno? ¿No? Entonces yo veo que en mi carne, no mora el bien. También ahí en Romanos, en el capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Vio? Los que son de la carne. Los que son de la carne son aquellos los que viven en la carne. Nosotros ya no vivimos en la carne. Decimos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo, en el Espíritu. Entonces nosotros somos espirituales, no carnales. Entonces, pero sabemos que la carne, en el caso de Josué, él batalló contra la carne. Josué y Israel batallaron contra la carne y lo vencieron. Ahora, esa lucha en este nuevo pacto no la tenemos nosotros. Nosotros no tenemos lucha contra la carne, sino que esa es la lucha del Espíritu. Eso lo podíamos leer ahí en Gálatas. Si usted me quiere acompañar, hermano, leemos en Gálatas, el versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y acá Espíritu está con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Él es el que batalla, ¿no? Jesús ya batalló y lo venció a la carne. Pero ahora yo venzo los deseos, las concupiscencias de la carne, entregándose al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me entrego al Espíritu Santo, me estoy entregando mi cuerpo de carne. Eso es lo que estoy haciendo. Mi cuerpo de carne yo le entrego al Espíritu Santo. Y ahora, ¿dónde vivo yo? En el Espíritu. Y ese Espíritu es amplio. Cuando yo digo que vivo en el Espíritu, vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando yo digo que vivo en el Espíritu, vivo en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo digo que vivo en el Espíritu, vivo en la vida de la iglesia. ¿No? La vida de la iglesia es la vida del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted dice que vive en el Espíritu y no está en la vida de la iglesia, usted se engaña a sí mismo. No vive en el Espíritu. Porque la iglesia es la vida del Espíritu. Bueno, gloria en nombre del Señor. Entonces, vemos nosotros, hermanos amados, en Gálatas 5:17, ¿no? Que el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Entonces la carne depende del brazo del hombre y Dios, con su poder, pelea contra ella. Es decir que nosotros le dejamos nuestro cuerpo humano a Dios, a la guía del Señor. Él nos va a dar victoria, o ya nos dio la victoria sobre la carne por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos enseñan que nosotros tenemos que pelear la batalla contra la carne. Yo entiendo por la Escritura, mejor dicho, la Escritura dice que yo obtengo la victoria sobre la carne por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? Cristo venció la carne. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él no pecó. Él no
no cedió a las concupiscencias de la carne. ¿Tenía el Señor concupiscencia en su cuerpo humano? Yo creo que sí, porque Él podía ser tentado en todo, porque si no, no hubiera sido tentado. Y por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo venció la carne, Él venció la carne por nosotros. Entonces, ¿dónde está mi victoria sobre mi carne? En lo que Cristo hizo. Yo me paro sobre mi carne, sobre la victoria que Cristo tuvo sobre su carne. Porque Él dice que tomó un cuerpo semejante al mío. Semejante, igual al mío. Él se despojó de todo y tomó un cuerpo humano semejante al mío. Y con ese cuerpo humano semejante al mío venció el pecado, venció las concupiscencias. Yo puedo vencer la concupiscencia, no, Jesús la venció por mí. Entonces, cuando las concupiscencias se quieran manifestar o me quieran llevar a vivir una vida en la carne, yo le digo no. ¿Por qué? Porque Jesús las venció. Y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice Gálatas 2:20. No, con Cristo estoy juntamente crucificado y más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir que Jesús tuvo victoria en la carne, sobre la carne. Yo venzo mi carne sobre la victoria que Cristo tuvo. Yo no trato de vencer mi carne. Porque el yo no trato de vencer mi carne. Porque si yo digo que yo venzo mi carne, estoy en mi soporte, en mi capacidad. Pero si yo no vivo más Cristo vive en mí, entonces Cristo, el soporte de Dios, es el que venció la carne y yo obtengo la victoria sobre la carne, sobre lo que Cristo hizo. ¿Cristo pecó? No, yo tampoco. Eso es mi fe. Eso es por la fe. Nosotros decimos eso por la fe. Ahora, ¿cómo se hace una realidad mi fe? Viviendo una vida en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8. Para que yo no pueda, o para que las concupiscencias no lleven a mi cuerpo humano a manifestar el pecado, yo tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que darle lugar al Espíritu Santo en mí. No trato yo de vencer, porque cuando usted trata de vencer está en su soporte, en su capacidad humana. Y usted ni yo podemos vencer la carne. Jesucristo venció la carne por nosotros, ¿no? Él venció. El único que la pudo vencer, a la carne. Y nosotros obtenemos la victoria sobre nuestra humanidad, sobre nuestra carne, a través de lo que Cristo logró. ¿Qué hizo Jesús? Venció la carne. Bueno, yo por medio de esa victoria también venzo. No le doy lugar. O el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que no le da lugar, no yo. No, porque yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto a la carne. Es decir, cuando hablo yo, lo estoy incluyendo a usted también, hermano, que cree, ¿no? No es yo personal. Nosotros ahora no vivimos más en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. ¿No le parece? ¿Puede decir amén usted? Amén, gloria a Dios. Se nos hace muy poco el tiempo, hermano. Se nos hace muy poco. Ya pasó la hora. Es muy poco el tiempo para explicar estas cosas tan hermosas y preciosas que Dios nos ha dado en Cristo. No se olvide del nombre, hoy estamos en Refidim. Refidim significa soporte. Ellos pasaron por ahí, Dios les probó a ellos, ahí en Refidim. Y ellos se dieron cuenta que ellos eran débiles. Y usted se tiene que dar cuenta que usted es débil frente al pecado, frente al mundo, frente a la carne. Usted es débil. Que la única que usted necesita es que Dios lo soporte, que su soporte, que su fuerza, que su poder, ¿no?, le lleve a vivir una vida en santidad, sin pecar. Cuando Dios es nuestro soporte, ¿no?, cuando Jesús es aquel que nos da la victoria, que yo no consigo la victoria porque yo resisto al pecado, porque yo no lo puedo resistir al pecado. No me preocupa eso de resistir al pecado. A mí lo que me preocupa es andar en el Espíritu, y entonces el pecado no tiene lugar. Aunque lo va a intentar.
el pecado, a través de las concupiscencias, ¿no? Porque en nosotros no mora el pecado, en nosotros mora Cristo, pero están las concupiscencias. Y según Santiago dice que las concupiscencias da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Señor le bendiga grandemente, hermano. Se hace muy corta la hora. Hay tantas cosas para aclarar. Pero bueno, si usted quiere aprender de la palabra del Señor, venga a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Tenemos reuniones los días sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Lo esperamos, hermano. Lo esperamos para que usted pueda conocer a ese Cristo crucificado, el secreto que hay ahí en esa cruz, y pueda vivir esta nueva vida y pueda obtener el premio, el mayor galardón que Dios tiene para aquellos que son vencedores. Le bendigo a todos los hermanos y hermanos. Padre amado, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que bendigas a nuestro hermano Nicolás y a todos los hermanos que están en la radio con sus programas, Señor, que ellos también puedan hablar de Cristo crucificado. Ayúdales a entender y a comprender que es el único alimento para la iglesia. Oh Señor, bendice mi vida, la vida de mi hogar. Ayúdame en todo lo que vaya a hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano.